Ya hicieron mucho del trabajo del que vamos a hablar ahora. Y una de las cosas que pienso de las que estamos hablando, me gusta contar historias personales en mis charlas. Y una de ellas es que mi hermano es un contador. Es un contador muy profesional. Y me contó una historia, que estaba muy emocionado cuando llegó a casa y me contó que tenía una cuenta en Walmart. Wow, Walmart es algo muy bueno. ¿Qué significa eso? ¿Y qué haces con eso? Y me habló por 20 minutos de eso y le dije, Jeremy, yo no soy un contador, pero déjame explicarte qué es lo que entendí de eso. Estás contando cosas que otras personas ya contaron para para asegurarse de que contaron bien. Y él dijo, sí, para Walmart. Nuestro trabajo es muy distinto a eso. No somos contadores. Tenemos momentos sagrados de los que vamos a hablar ahora y vamos a hablar uno que es muy sagrado. Cuando pensamos en la muerte inminente, tenemos que recordar estos pacientes especiales. Algunos ya vieron este video, pero algunos de ustedes no. Entonces les quiero compartir esto. Es uno de mis pacientes preferidos, de los que yo pude cuidar en St. Jude's. Y van a conocer a mis compañeros de trabajo. Cuando pienso en Jessica, me recuerda su sonrisa. Cada vez que entrabas a un cuarto, sabías cómo se sentía. Y cuando estaba de buen humor, te sonreía y cuando no, te lo hacía saber. No podías conocer a Jessica y no recordarla. Amaba a todo el mundo, entretener a todo el mundo. Sabía que tenía un don para hacer que las personas amaran. Estaba llena de vida, amaba hacer chistes. Creía que se iba a curar. Y era ese espíritu, esa actitud con la que sobrellevaba cada día. Después el tumor volvió de forma muy agresiva y había muy poco que podíamos hacer para controlarlo y ciertamente no podíamos curarlo. Se hizo cada vez más obvio que no iba a salir del hospital en lo que quedaba de su vida y era todo sobre cómo podemos hacer que sus días sean mejores. Preguntó si podía tener un cachorrito. Y tener un cachorro en un hospital no es algo muy fácil. Más de 12 departamentos trataron de lograr esto. Hay muchas cosas que tienen que hacerse eso. No se pueden romper todas las reglas y traer un perrito. Hay que pensar en las alergias de las personas, los gustos de las personas, el hecho de que hay otras pacientes, dónde se va a quedar, quién se va a hacer responsable del perro. Pero teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo podemos lograrlo? Tantas personas que tenían que estar involucradas en esto, la seguridad, y era nuestro trabajo asegurarnos que esto se cumpliera. Fuimos a la tienda de regalos y encontramos unas banderas. Me las llevé a casa y diseñé un chaleco. Cuando entró, estaba feliz, no mostró ningún signo de ansiedad y subimos que todo iba a estar bien.
Tenía su chalequito, tenía su tarjetita, subió en el ascensor, entró a la habitación de Jessica, se la llevaron a la cama, se despertó y le dijo a todos que los amaba. Y le tocó la cabecita y se acostó. Y la reunión inicial fue increíble. Ella estaba muy feliz. Y el cuarto, la habitación estaba llena de vida. Y sabía que se iba a poder ir a dormir habiendo cumplido este sueño. Y que todas las cosas que hicimos, que pueden parecer pequeñas, todo esto hizo que todo valiera la pena. Y el cumplir este deseo al final de su vida. Una semana después, Jessica falleció. Y le pidió a sus padres que adopten a Shadow para que la recuerden. Shadow provocó una gran diferencia en Jessica. Ella sufría mucho. Y Shadow se acostaba al lado de ella y la apoyaba. Y ver la diferencia que hizo Shadow, te das cuenta de que era lo correcto. Es muy difícil como un médico decir que hay límites en lo que podemos hacer, pero Shadow era como un miembro de nuestro equipo que le podía dar confort y logró más de los que muchos médicos pudieron lograr. Jessica sabía que estaba muriendo y quería dejarle algo a sus padres, algo tangible a sus padres. Y ese era su deseo. Cumplir el deseo de Jessica. Shadow es muy juguetón, le gusta jugar con botellas, correr y hacernos reír. Hay mucho de la personalidad de Jessica en Shadow. Es difícil describir el amor que se podía sentir en esa habitación, pero lo podías ver todo lo que significaba para Jessica y para sus padres. Y yo creo que este lugar, de esto se trata este lugar. No solamente encontrar curas, también tiene que ser sobre hacer que cada día sea el mejor día para cada niño. Y la forma de hacer esto para Jessica fue traer a Shadow, que sea parte de su vida, en esos últimos días de su vida. Eso hizo una gran diferencia. Entonces estoy muy agradecido de haber sido parte de esto. Esta historia, como la de Jessica y muchas de las que ustedes están pensando, estoy muy agradecido por Jessica, por tener la oportunidad de trabajar con familias como la de ella. Ya pensaron algunas de estas cosas con el caso, pero quiero que se den cuenta que el trabajo que hacemos todos los días importa. Y el que hacemos al final de la vida se vuelve exponencialmente más importante. Y tenemos que reconocer que aunque los cuidados paliativos no son solamente sobre los cuidados al final de la vida. Quiero hablar sobre unas barreras y estrategias para sobrellevar esos obstáculos. Y les voy a mostrar una lista de cuidados al final de la vida. Voy a empezar hablando del sufrimiento. ¿Alguien conoce este cuadro? ¿Quién es? Munch. Sí. La pregunta es, dibujó esto de forma muy regular, no sabía, pero tiene otros, como el que se llama El Grito,
y hay 3 de ellos en el museo. Entonces tuve que esperar 2 horas para tomar esta foto. El sufrimiento es la enfermedad que tratamos de curar. Y Eric Cassell dijo que el sufrimiento es un estado específico de angustia que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada o perturbada. Y dura hasta que la amenaza desaparece o la integridad se restablece. Los significados y el miedo son personales e individuales, de modo que aunque 2 pacientes tengan los mismos síntomas, su sufrimiento será diferente. Es muy importante entender esto, que el sufrimiento es individual. El sufrimiento tiene amenazas visibles que podemos ver visiblemente, pero también existen todas estas otras amenazas que son invisibles, que interrumpen la vida normal, síntomas emocionales, existenciales, sociodemográficos. Y tenemos que pensar en qué otras cosas en todas otras intervenciones enfocadas que podemos realizar, conceptualizar esto como un sufrimiento total. Pensar en el sufrimiento como un total. Algunos de ustedes conocen esto de ayer, así que si lo saben, no lo digan. Y si no saben las respuestas, quiero saber qué es lo que piensan. De hecho, hay 5 cosas muy importantes, 5 herramientas. Ya hablé de algunas. 5 herramientas para proveer cuidados paliativos de alta calidad. Entonces, ¿cuáles son? Díganme algunas. Entonces tengo empatía. En realidad es compasión, pero es parecido. Ahí recordando el conejo, escuchar. Equipo. Hay otros 2 conceptos que no son necesariamente herramientas, son conceptos. Comunicación. Amo la conexión. Debería ponerlo. La otra es involucrar al niño. Tenemos que escuchar. Ya aprendimos mucho de escuchar. Esto es vital. Tenemos que abrir nuestros corazones, tener compasión, tener un equipo para poder tratar el sufrimiento total. Entender cómo podemos involucrar al niño. Siempre creí que debíamos involucrar al niño, pero a veces el paciente se pierde en la situación, aunque le esté pasando a esa misma persona. Entonces tengo que hablar con la familia, es más fácil a veces hablar con ellos. Y les preguntamos cómo podemos involucrarlos. Y eso se trata de la comunicación. Entonces, cuando pensamos en la muerte inminente, lo primero que tenemos que hacer es poder definir lo que estamos hablando. Y esto es muy importante, porque cuando pensamos en la muerte inminente, hay una variedad de cosas. Primero, estos no son términos acordados, pero le voy a decir lo que yo pienso. Hay un punto en el que una enfermedad se vuelve incurable. Y la incurabilidad puede durar mucho tiempo. Después hay un punto en el que tratamos de no tratar la enfermedad. Y ese punto yo le llamo el final de la vida. Y después hay un punto donde las cosas empiezan a cambiar. Anticipamos que el paciente va a morir o que va a tener cambios en su cuerpo. Y eso le decimos muerte inminente. Por ejemplo, en Buenos Aires
me subí a una motocicleta y Martín decidió llevarme por la ruta y mi muerte fue inminente. Estuve a segundos de morir. De hecho, nunca vi a la doctora Joanne Wolf muy enojada, tan enojada como esa vez. Nunca la vi tan enojada como cuando me vio en esa motocicleta. Pero para algunos pacientes, los cuidados al final de la vida pueden ser semanas o meses. Estoy diciendo esto porque tenemos que ser muy específicos en cómo hablamos de las cosas. Entonces vamos a hablar de 7 puntos claves para proveer cuidados al final de la vida de alta calidad. El primero es que cuando un paciente está muriendo, es una emergencia de cuidados paliativos. No hay muchas emergencias de este tipo, pero esta es una de ellas. Tenemos que poder juntarnos todos y reconocer que el paciente está muriendo, reconocer esta emergencia y poder comunicar esto con las familias y entender el spikes, la sigla que les mencioné, qué es lo que le está diciendo el cuerpo y comunicar de forma compasiva. Y algunas veces parece que las personas estén estancadas, pero tenemos que saltar en ese pozo y ayudarlos a entender y acompañarlos. Y en este punto, esta es una forma de evaluar los pronósticos. Se es ambivalente en los prognosis y de la enfermedad. Eso es como una emergencia. Cuando las cosas están mal y no se quiere hablar de eso, pero probablemente hay que hablarlo igual. También hay que comunicarnos con el niño, y esto es muy difícil, terrible. Pero las buenas noticias es que seguramente el niño ya lo sepa. Y cuando me comunico con un niño, es seguramente por terapia de juego, y de esa forma el niño nos puede demostrar lo que sabe. Si le puedes comunicar eso al equipo y a la familia, que el niño entiende que está muriendo, entonces es un alivio. Todos nos empezamos a sentir mejor. Y ahí podemos considerar que todos estamos en la misma página. Y hay que hacer algo respecto de eso. Y me gusta pensar en esta frase, que es lo que tu cuerpo te está diciendo. También tenemos que entender lo que el paciente entiende y educar que a los padres que no están contándole a sus hijos, que seguramente se arrepientan de eso. Aquellos con hijos, ¿cuándo les hacen preguntas vergonzosas? ¿En el auto? ¿O bien tarde, de noche? ¿O cuando están en la cama y les hacen una pregunta muy importante a las madres? ¿Estoy muriendo? ¿Mamá, me estoy muriendo? Y como un padre, lo primero que le querés decir es, no, no pienses de esa forma. Por supuesto que no. Pero eso es terrible. Porque la razón por la que están preguntando es porque seguramente ya lo sepan. Y eso no es una pregunta normal. Es porque seguramente ya saben. Entonces tenemos que ayudar a la familia. Y cada vez que hablo con una familia, casi siempre, yo siempre les pregunto si comunicaron, si hablaron con los hijos, y trato de alentarlos a que lo hagan, porque las familias que lo hacen, que tienen estas conversaciones, no se arrepienten. Y cuando no lo hacen, a veces sí se arrepienten. Entonces le digo, vamos a pensar en casos hipotéticos. ¿Qué harías si tu hijo te preguntara si se está muriendo? Y ahí los ayudo, como hice con ustedes. Y eso ayuda mucho.
También tenemos que entender la importancia de la esperanza. Todos pueden decir, ah, bueno, Justin, estamos al final de la vida, no hay más esperanza. Esa es una de las frases que nunca podemos decir. Siempre hay esperanza. Siempre. Bueno, ya lo mencionamos, la esperanza es lo que sostiene todos estos objetivos, incluyendo el confort. Y lo que hicimos fue hablar con estos padres en duelo, y ya mencioné ayer que este diagrama no me gusta nada, pero estamos tratando de demostrar que hay un balance entre las familias, ya lo vimos muchas veces, donde los padres entienden que su hijo se está muriendo, pero también dicen cosas como con esperanza, y pensamos, ¿eso es falsa esperanza? Y hablando con padres en duelo, nos ayudaron a crear esta obra de arte. Trabajamos con diseñadores gráficos y con otros padres. Ese se supone que es uno de los padres, y ahí está viendo cómo los pétalos de su hijo se vuelan, y con la otra mano están regando las esperanzas del futuro de su hijo. Y pasa al mismo tiempo. No es el uno o el otro, es un sí y. Y tenemos que darnos cuenta que esta cita nos ayuda a entender ambas posibilidades. Trabaja con nosotros y sé testigo del amor transformador que supone esperar lo imposible y lo improbable, al tiempo que se acepta la dolorosa realidad de que nuestro único bello hijo está dejando este mundo con gracia. ¿Cómo puede ser esto? Entender que tu hijo se está muriendo y seguir teniendo esperanza de lo imposible y lo improbable. Por favor, recuerden esto. Trabaja con nosotros. Porque muchas veces, cuando las personas esperan lo imposible, ¿qué es lo que pasa? No es lo que entienden, ya tuvimos esta conversación. Eso le llamamos la negación. Pero ambas cosas pueden ser tenidas al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que esperas? ¿Qué más esperas? Por favor, contame más de tus esperanzas. Esta es una de mis historias favoritas. Mi paciente Sierra era muy notable, una adolescente muy notable. En este momento estarías llegando a ser una adulta joven y estaba pasando por su tercer trasplante de médula. Era un trasplante experimental y el doctor le explicó que no curaría su leucemia. Estábamos en esa reunión con ella y cuando entré a su habitación, esa es su ventana, la ventana de la habitación, y entré y vi eso en la habitación y dije, no, capaz no entiende qué es lo que está pasando. Y dije, Sierra, eso es muy lindo, pero ¿me contás un poco de eso? Y me dijo, ah, Dr. Baker, esto es una de mis citas favoritas. Y yo le dije, sí, es muy linda. Se paró en la tormenta y cuando el viento no sopló a su favor, ajustó sus velas. La esperanza ancla el alma. Entonces, decime, ¿por qué pusiste eso en tu ventana? Y me dijo, yo quiero que todo el mundo sepa que tengo mucha esperanza. Y yo le dije, bueno, esto es muy bueno, ¿y qué es lo que esperás? Y ella me dijo, yo sé que me voy a morir de la leucemia, pero tengo esperanza de que otros no mueran por esto porque yo pasé por este tratamiento. Y en ese momento pausé, bueno, en realidad lloré y le dije, Sierra, me esperaste, me enseñaste más de esperanza en este momento que cualquier otra cosa. Y cada vez que enseño sobre esto, muestro esta foto y por favor recuerden que la esperanza está incluida en el contexto del final de la vida, en los cuidados al final de la vida.
Ahora voy a hablar de algunos puntos especiales. Tienen que ser superhéroes de la prevención del arrepentimiento. Y les hablé de cosas que quizás los padres se puedan arrepentirse y así tienen más muertes. Algunas cosas que podemos hacer es tener conversaciones que son muy difíciles. Hay que poder recomendar de cuál será el mejor tratamiento al final de la vida, cuál no será un tan buen tratamiento. Y le digo todo esto, el solo porque podemos no significa que tengamos que. Acá hay que tener una orden para resucitar a alguien, ¿o no? Nosotros en los Estados Unidos tenemos que hay una orden de que no se resucite a las personas. Se llama una orden de no resucitar. La realidad es que también hay que tener esa conversación con la familia. Y muchas veces la gente dice cosas como sabemos, su precioso hijo está muriendo. Y si eso pasa, ¿quiere que lo reanimemos? Y si bien suena amable, es una muy mala forma de preguntarlo. Porque hay que recomendar. Por más difícil que sea decirlo, a la luz de mi comprensión de la condición médica de su hijo, si su corazón se detuviera, creo que esto significaría que ha llegado al final natural de su vida. Por lo tanto, le recomendaría que recibiera medidas intensivas de confort y no medidas de reanimación cardíaca como la RCP. ¿Tiene sentido? Como pueden ver, en esta frase di una recomendación muy específica. Capaz que medidas de reanimación es medio un poco grande, pero pensándolo es vamos a proveer todas las medidas intensivas de confort, pero el RCP no tiene sentido. Entonces no deberíamos usar frases como ¿qué le gustaría que hiciéramos? Quisiéramos que hagamos todo. No hablen de esas cosas. Número 4. Ya les dije que no pueden ser opiofóbicos y les voy a dar unas técnicas avanzadas ahora. Hay que tratar el dolor, los síntomas cuando nos acercamos al final de la vida y empeoran a medida que procede el tiempo. A veces la gente dice, bueno, no tenemos acceso a la medicación o no estoy seguro de que tenemos la habilidad para tratar esos síntomas. Pero acabamos de pasar una hora charlando sobre la comunicación y quiero contarles una historia. Cuando los síntomas son muy malos, a veces lo mejor que se puede hacer es escuchar. Emma fue una paciente increíble. Hablamos un poco de ella antes. ¿Dónde está? Emma tenía un cáncer con una muy poca probabilidad de curarse. Se curó y luego le dio leucemia por el tratamiento que recibió. Era estudiante en la universidad y ahora tenía que tener un trasplante de médula ósea para curarse otra vez. Y todo estaba bien con el trasplante y con el equipo de trasplante. Estaba empezando a funcionar, decía el equipo, pero ya tenía mucha diarrea. Pasó de ser una mujer independiente a tener que usar pañales. Y cuando me junté con ella me dijo que estaba en un lugar muy oscuro. Había tenido 3 litros de diarrea. Hablé con ella por media hora, le dije esto debe ser muy difícil y me fui de ahí y hablé con todo el mundo y volví muy emocionado porque estaba seguro que podía ayudarla. Y volvió el martes y me dijo 3 litros. Todavía tenía 3 litros de diarrea. Me senté, la escuché, le dije perdón que no pude ayudarte, ojalá hubiese hecho algo mejor. Contame cómo te sentís.
Miércoles, 3 litros. Jueves, 3 litros. Viernes, 3 litros. Pueden darse cuenta que soy muy mala para tratar la diarrea. Pero el viernes esto es lo que me dijo. Hablar con alguien con compasión, que me escuche, me hizo sentir como una nueva persona. 3 litros de diarrea. Pero aunque no le ayudé, se sintió tan ayudada por mí que escribió un artículo para el New York Times. Y es increíble porque algo tan simple como sentarse a escuchar no parece que es una intervención para un síntoma, pero lo es y podemos mejorar. Pero también tenemos que reconocer que tenemos que poder tratar los síntomas. Y vienen juntos, constipación y reflujo, y podemos tener todos estos síntomas juntos. El primer paso es evaluar, después tratar las causas base, y después tenemos que pensar en técnicas farmacológicas e integradas. Hay que considerar el que tenemos que subir la dosis de los opioides. Yo voy al cuarto, dejo las cosas y me quedo ahí. Porque sé que voy a tener que estar ahí por horas hasta que este niño y su dolor mejoren. Cada 5 minutos digo, denle otra dosis de morfina. Y la única forma de que la gente lo haría es si estoy ahí. Tenemos que estar dispuestos a estar ahí y no hay una dosis tope. Siempre podemos darles dos técnicas integradas. Una de las cosas que podemos pensar es que cuando los síntomas no responden, cuando estamos al final de la vida, puede ser delirio. Y una de las cosas que siento que me perdí, que me costó diagnosticar, es el delirio. Cuando alguien está delirando, es difícil que se comuniquen, están muy agitados, y a veces lo que veo que pasa es que si doy opioides y no funciona, doy otro medicamento y puede empeorar la situación. Ahora, inmediatamente lo que pienso es, es delirio. El último punto es decir que los síntomas refractarios raramente son realmente síntomas refractarios cuando hay un buen equipo de cuidado paliativo. Entonces me preguntan, ¿sedan a la gente al punto de estar inconscientes? Y sí, lo hicimos, y hemos hecho varias publicaciones sobre este tema. Pero quiero decirles que la sedación paliativa al punto de la inconsciencia en nuestro hospital solo la tenemos que utilizar el 4% de las veces. Solo 4% de los pacientes mueren, 1 de 25. Si buscan el término, la sedación paliativa es un poco no específico, porque si buscan en la literatura, el número es 50, 60, pero es porque piensan eso en infusiones de morfina u otros medicamentos. Pero yo pienso en la sedación paliativa en el sentido de que le doy el medicamento ahora, quedan inconscientes, y los dos medicamentos que usamos, no sé si se pueden conseguir acá, es Precedex y Propofol. ¿Acá se consiguen esos? Y esto nos ha ayudado tanto. Cuando un paciente llega al final de la vida y sus síntomas están avanzando, empezamos con dosis bajas de dexmedetomidine. Y después subimos morfina, opioides y otros medicamentos. Capaz que algún esteroide y dexmedetomidine. 0.1 por kilo.
y luego lo vamos subiendo. Y es muy útil porque ahora podemos tratar los síntomas de una forma mejor y más agresiva. El, el artículo que estamos escribiendo ahora es sobre un concepto muy importante. Número 5. Ahora pueden escuchar las historias de mis pacientes. Tenemos que hablar del desarrollo del legado. Déjenme contarles las historias de estos 3 niños. Esta primera paciente, ayer no les pude mostrar su cara, pero hoy sí. Mi paciente Amber tenía un tumor horrible en la parte de atrás de la garganta. Estaba por morir de lo grande que se había vuelto. Y le pregunté qué esperaba y me dijo, espero ver a mi hermanita nacer. Y con lo grande que era el tumor sabíamos que no iba a sobrevivir. Así que hablamos con los cirujanos, con los médicos del CTI, con el equipo de oncología y todos dijimos, generalmente no lo haríamos, pero vamos a poner una traqueostomía. Y lo hicimos, con la esperanza de que pudiera conocer a su hermanita. Y esta es una de mis fotos favoritas. Porque miren su cara. Hay tanta felicidad y tristeza y incertidumbre en su cara. Y esta es la foto que quiero que recuerden. Está sentada con su hermanita en su casa, con el apoyo de su equipo de atención en el hogar, cuidándola. Mi paciente en el medio, no era su cumpleaños, pero dijo, necesito una fiesta. Sos de los míos, le dije. Tiene que ser de Minions. Bueno, así que hablamos con una pastelería e hicieron esta torta. ¿No se ve genial? También sabía muy bien. Y por último, alguien preguntó sobre la terapia musical. Esta es mi paciente Lizzie. Y era increíble. Era una niña de 10 años con osteosarcoma. Y le hizo una canción para cada uno de los miembros de su familia. Trabajó con nuestra terapeuta musical y quiero compartirles la canción que hizo para su mamá. Hizo una para sus amigos y una para sus familiares. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I know not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing. I could listen to this all day. Dark. Podría escuchar todo el día. I can't imagine if I were her mother and didn't have this. No puedo imaginarme ser su madre y no tener esto, así que estoy tan agradecido de poder haber trabajado con el equipo de terapia musical y ayudarle a elegir estas canciones que cantó para todos sus amados. Número 6. Acuérdense que solo tenemos 7, así que nos queda solo una más. Hablaron de esto en el caso. Es básicamente, en este punto estamos en una emergencia y necesitamos a todo el mundo, a todo el equipo. Así que tenemos que tener una reunión interdisciplinaria entre equipos. Y yo creo que esto es una cosa que si hoy se van y lo usan mañana, les va a ayudar muchísimo. Si básicamente siguen esta lista
y usan el código QR, saquen una foto con su teléfono, podrán ver que esto lo lleva a la lista. Y esta lista, creo que ya la tradujimos al español. ¿Está en español? Sí. Entonces, el código va a llevarle a una inglés, pero vamos a asegurarnos que les den un español. Para los pacientes que están llegando al final de su vida, estamos en una emergencia y necesitamos esta lista. Necesitamos asegurarnos de que no nos falta nada. Pueden cambiar la lista, pueden modificarla, pueden hacer lo que quieran, no me tienen que dar crédito, no importa. Ya publicamos 2 artículos sobre esto, cámbienlo de la forma que necesiten. Pero esto es una forma muy buena para acercarnos al tema, porque en el contexto del final de la vida es muy probable que se olviden de algo, y la forma de no olvidarse es utilizando la lista. ¿Todos se sacaron una foto de eso? ¿A alguien acá le gustan las películas de Disney o Pixar? ¿Alguien reconoce esa a la derecha? Es de Monsters Inc. ¿Alguien la vio? Así que la nenita llega al mundo de los monstruos y en la noticia dice, de mi punto de vista profesional, es el momento de entrar en pánico. Eso es lo opuesto a lo que tenemos que hacer. Siempre tenemos que ser las personas más calmadas en la habitación. Y lo que voy a decir es un poco tonto, pero esto es lo que yo hago. Cuando entro a cualquier habitación, y no sé cómo describirlo, pero me imagino cómo la atmósfera va a ser en esa habitación, de alguna forma anticipo si quiero bajar la energía negativa o subir la energía positiva. Y me sirve tanto pensar así porque pienso en mí mismo como alguien entrando que absorbe la energía negativa o doy energía positiva como una luz. Puede que sea tonto, pero es como pienso. Entonces sé que cuando entro a una habitación tengo que estar muy calmado y tener un propósito. Y da mucho miedo. Los familiares siempre nos dicen que les sorprende cómo su hijo se veía al momento de su muerte. Y tengo que contarles que es posible que vayan a dormir más y que su respiración cambie y va a asustarlos mucho. Cuando empieza a cambiar la respiración de un niño da mucho miedo. Y tenemos que estar dispuestos a estar allí con ellos. Hay algunas preguntas que las familias hacen. Si le damos opioides a mi hijo, ¿esto puede apresurar su muerte? Es muy común que la gente hable de la morfina para hablar de un principio que no voy a hablar hoy, pero es el principio de doble efecto, que significa si utilizamos una medicina para tratar el sufrimiento, pero le causa muerte, está éticamente permitido. El problema de eso es que con la morfina nunca pasa, casi nunca. He utilizado dosis de morfina que todavía no puedo creer que utilicé. Pero si se usa correctamente, la morfina casi nunca causa que la vida de alguien se acorte. Solo pasa en situaciones de gran sobredosis y se usa de forma inapropiada que puede causar eso. Así que así hablo del tema. ¿No sería cruel dejar de darle nutrición a fluidos? Esta frase quiero que la recuerden siempre. Una muerte seca es mejor. Y decimos eso porque de repente no tenés toda la tos, no se les salen fluidos por todo el cuerpo. Y es muy difícil, porque estoy segura que acá en Uruguay, lo mismo en Memphis,
La comida es amor. Pero en ese contexto tenemos que darle a la familia algo que puedan hacer. Algo que hemos hecho en el pasado es darles aceite de girasol para que puedan masajear a su hijo. El aceite de girasol, un poquito de aceite de girasol, se absorbe en la piel y le podemos decir a la familia que masajeando con el aceite es algo que pueden hacer para ayudar a la nutrición de sus hijos. ¿Cómo sé si está sufriendo mi hijo? Bueno, otra vez, yo estoy entrando siendo la persona más calma. Esto es una pregunta que me hacen muy seguido. El niño está en un coma, no pueden responder. Incluso si una familia no me dice esto, muchas familias en este punto les preocupa saber si su hijo está sufriendo. ¿Te parece bien si te muestro cómo yo me doy cuenta? Siempre es una mamá la que me dice, sí, por favor, mostrame. Y le digo, ok. Y me acerco al niño. Pongo mi mano en su frente. Y lo sabes porque has cuidado de niños que han tenido... Has cuidado gente que ha pasado muy mal. Puedes sentir el estrés en su frente, en la quijada. Pongo mi mano en la frente, cierro los ojos, respiro y me permito sentir esa sensación. Y luego espero poder decirle a la madre, estoy muy seguro que tu hijo no está sufriendo. Vos vas a poder saberlo más que yo porque podés sentirlo y porque tenés esa conexión. Así que prueba a hacer esto. Y les enseño cómo hacerlo. Y eso ha servido mucho. ¿No podés solo darle algo para parar su sufrimiento o apurar su muerte? Eso es algo duro. Tenemos que explorar esa idea y ver qué están viendo en cuanto al sufrimiento. ¿Qué podemos hacer mejor? Tenemos que continuar Families kind of want to get away. alentando a las familias a que bañen a sus hijos, a que los sigan cuidando, que les lean, que les pongan música, que los masajeen. A veces lo que queremos hacer es desmedicalizar el proceso. Si estamos en el hospital es algo difícil de hacer. Si está en el hospital queremos intentar hacer que se sienta como en casa. Es muy raro que en su casa tengan monitores, pantallas. Y ustedes, los que han cuidado de niños en estas situaciones, si un niño está en una habitación con una pantalla, siempre van a estar mirando el monitor. Así que lentamente, de a poco, progresivamente, no apaguen la pantalla nada más. Tenemos que darnos cuenta que no es una buena idea. También tenemos que monitorear nuestra propia respuesta. Y escuché de los médicos en mi equipo, me dijo que cualquier, cualquier cosa sea, cualquier habitación que quieras evitar, primero ve a ella. Especialmente al final de la vida, es el primero que tenés que ir. Porque es difícil estar en ese espacio, es un momento sagrado, pero creo que tú dijiste esto, lo queremos evitar. No quiero estar cuando pase todo esto, pero tenemos que asegurarnos de estar ahí y conectar con la familia y ayudarlos en todo esto. Este video creo que explica de forma muy bien, también como la del conejo, lo que implica nuestro trabajo en estos momentos. ¿Qué hacemos sobre todo el dolor del mundo? Todo lo que sentimos en nuestra mente. ¿Y por qué se siente que nuestros mejores esfuerzos siempre nos salen todo mal?
suicidios, desastres naturales, y eso es muy interesante, porque tratar de animar a las personas, decirles que son fuertes, ayudarlos a superar las cosas, no funciona. Es como un puzzle. Parece intuitivo, pero la forma de ayudar a las personas es hacerlos sentir el sufrimiento. Estamos yendo un poco lento, pero es muy bueno porque es un buen momento para parar. Permitirles sentir el dolor. Y en esos momentos no querés irte corriendo. Conectás con ellos. Es en el contexto de la conexión humana que estas situaciones imposibles pueden superarse. Y entonces, como cerramos, hay que usar nuestras herramientas, nuestras orejas, corazón, nuestro equipo. Tenemos que mantenernos calmos, las personas más tranquilas de la habitación, ser un superhéroe para la prevención del arrepentimiento, las conversaciones sobre, tipo, en un momento previo, antes del final de la vida, son muy importantes. Y de nuevo, cuando pienso en este trabajo, estoy muy agradecido de estar acá enseñándoles, pero lo que tenemos que reconocer es que este momento es sagrado. Y qué privilegio es trabajar en esto. Y mucho de lo que hablé en esta charla es mantener nuestro corazón abierto. Y desafortunadamente muchos no pueden imaginarse abriendo su corazón, amar a algo enfrente de ustedes simplemente porque están sufriendo. Pero esto lo vamos a hablar ahora en la última charla, porque el autocuidado y sin la habilidad de poder preocuparnos por nuestros pacientes, estamos en un problema, así que tenemos un momento para las preguntas. Muchas gracias.